Hola a todos, bienvenidos en esta ocasión a una tarde lluviosa de domingo, al menos aquí en Barcelona. Entonces pues es una tarde más propicia que la semana pasada para dedicarse a mirar los mercados y a mirar un poco las pantallas, ¿no? No hay tanto atractivo en salir fuera como por ejemplo la semana pasada, que realmente pues hacía un tiempo espléndido. Pero haga un tiempo espléndido o caiga un diluvio, pues la rutina del trader es la que es, y el viernes y el fin de semana pues tienes que dedicar algún pequeño espacio de tiempo a realmente examinar los mercados y planear un poco la estrategia para la sesión semanal que va a empezar. Bueno, pues vamos a pasar ya a ver un poco cómo ha funcionado la sesión de esta semana y vamos a ver un poco pues la posible evolución. Una semana marcada por los datos macro. Primera semana de mes, como sabéis, los hemos dicho en repetidas ocasiones, la primera semana del mes siempre está plagada de una enorme batería de datos macro, además datos macro bastante interesantes y que captan bastante la atención de los operadores. Por lo tanto, es una semana en la cual los mercados siempre están a la expectativa. Es importante que tengáis esto en cuenta para que no os pille alguna de estas noticias a contrapié y os haga un agujero importante. Ha sido una semana pues que ha estado marcada por estas noticias macro, principalmente las non-farm payrolls de USA que salían el viernes, y por lo tanto pues la evolución de los mercados ha ido condicionada, ¿no?, por estos hitos que se han ido produciendo durante la sesión. Tenemos un euro dólar que ha roto los 1,16 por algunos momentos, ha llegado a su máximo anual respecto al dólar y ha contado con un rechazo importante en estos niveles, ¿no?, lo que nos hace pensar que quizás veamos una consolidación antes de ver nuevos avances, si es que estos se producen, porque volvemos a estar en la zona de techo de la figura de medio plazo que hemos comentado en repetidas ocasiones. Vamos a ver también la libra dólar con un trasfondo claramente externo al mercado, ¿no?, marcado por el referéndum sobre el Brexit, y pues aparejado con esto vemos un máximo anual, cosa que nos hace pensar que parece que los sondeos sobre el Brexit indican que va a haber un no, y por lo tanto la tensión parece que se relaja, ¿no?, y la libra pues vuelve a recuperar cota, marcando un nuevo máximo anual respecto al dólar. En el dólar yen lo vamos a ver cómo consolida en la parte inferior de la figura de medio plazo que estaba desarrollando, semana de transición con rangos estrechos de negociación como es típico, y se desarrolla un soporte propiciado por la reacción a las NFP que tuvimos el viernes. Aunque este impulso no generó un movimiento destacable al alza, sí que realmente ha creado un soporte remarcable que debemos tener en cuenta en un futuro inmediato. Vamos a ver también el oro, que nos ha formado esta semana un suelo redondeado en el corto plazo, una figura técnica muy interesante que nos viene un poco a confirmar esa reacción y esa figura de escape de la zona tan importante en el medio plazo como es la de ese nivel de FIBO 61,8 de toda la figura alcista de larguísimo plazo que ha venido desarrollando el oro prácticamente desde el 2003, creo recordar. En este momento nos marca una figura de escape, encima pues definida por esta figura técnica que más o menos pues lo que haría es llegarnos a confirmar esa posibilidad. Esto indicaría un oro claramente alcista, y esto pues evidentemente tiene unas repercusiones en el resto del mercado, como veremos en el comentario. También hablaremos del AUSI, del dólar australiano, que sigue depreciándose de una forma importante. Ha perdido el soporte de los 0,76 una vez se conoció la decisión de política monetaria del Banco de Australia, que bajó los tipos de interés al 1,75, y hemos visto pues nuevos descensos esta semana a raíz de esta noticia e impulsados por esta noticia. Nos deja en una situación que nosotros esperábamos a medio plazo, pero no quizás planteada de la forma que nosotros nos hubiera gustado más. Vamos a ver también el activo de la semana, que está en este caso es el petróleo West Texas en zona de resistencia. Volvemos a examinar el petróleo después de ese último impulso alcista que lo ha llevado prácticamente a rozar los $48 por barril, aunque ahora está en zonas inferiores, y veremos un poco la afectación que esto puede tener sobre todo en los mercados de renta variable. Vamos un poco a hablar
como siempre, empezaremos con el euro-dólar. Euro-dólar que en el corto plazo, en el detalle de la sesión semanal, pues podemos ver como esta semana viene marcada por ese máximo en niveles de 1.16 y luego el movimiento violento que tiene lugar en las non-farm payrolls de USA. Este movimiento que podemos ver aquí pues nos destaca una vez más, nos pone en relevancia una vez más la importancia de tener en cuenta esos hitos en nuestro calendario de trading para que no nos pille dentro del mercado. ¿Por qué? Porque fijaos este movimiento, fijaos esta vela enorme que hay aquí en el momento de las non-farm payrolls. Si nosotros llegamos a tener una posición abierta al mercado, seguramente pues esa posición hubiera sido cerrada por un stop o hubiéramos tenido que soportar enormes pérdidas de forma momentánea, y no sabemos nunca si esas pérdidas se hubieran consolidado o no. Por lo tanto, vemos que con una figura de este tipo es muy difícil operar, y al menos nuestro consejo es que siempre os mantengáis al margen en estas situaciones tan especiales que con el tiempo iréis identificando cuáles son. Tampoco son tantas, no en cada noticia no hay que salirse del mercado, pero sí que hay una serie de noticias fundamentales y críticas, y en esas noticias sí que es conveniente no tener posiciones abiertas en los activos que están relacionados de una manera o de otra pues con esa noticia macro o con el protagonista de esa noticia macro. Dejando aparte esto, podemos ver, como decíamos, ese máximo por encima de 1,16, una zona de distribución importante que ha generado en 1,15 y pues bueno, este aterrizaje suave en 1,14, contando además con la distorsión de las non-farm payrolls. Por lo tanto, tenemos ahora el máximo en 1,16, zona de distribución en 1,15 y suelo, que es en donde estamos, en 1,14. Todo esto viene a confirmar un poco esta figura de medio plazo que decíamos nosotros y esta zona de resistencia al entorno de los 1,14 aproximadamente, que hace que esta semana nos vuelva a dejar una vela significativa con una mecha larga en su zona superior, indicando esto, una zona de resistencia. ¿Qué nos puede indicar esto? Pues bueno, que podríamos ver lo que nosotros llevamos esperando hace tiempo, que es un movimiento de retrocesión en busca de nuevos compradores que le den nuevo impulso alcista al euro, y esto podría reproducirse en zonas cercanas a los 1,11. En las zonas de 1,11 podríamos ver esa entrada de nuevos compradores y esa acumulación para volver a atacar estas zonas de 1,14. Aparte, en estas zonas más cercanas a 1,11, la verdad es que es una zona muy propicia porque la distancia stop es muy corta, como os hemos repetido en diversas ocasiones, pues lo fundamental que es esto, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues para los alcistas a largo plazo yo esperaría a ver ese retroceso. ¿Puede ser que no se produzca ese retroceso, veamos una rotura? Puede ser, yo lo veo complicado, más bien podemos ver ese retroceso y no podemos aún garantizar si la rotura se va a producir, pero sí que podemos garantizar que esa distancia stop será muy corta. Por eso es importante y es interesante, son interesantes estos tipos de operaciones. La libra, vemos una libra que nos ha tocado nivel de máximos en 1,4750 prácticamente, pero tenemos una vez más lo que os comentamos muchas veces de las noticias macro, ¿no? Noticias de un PMI manufacturero muy malo, que no se esperaba en el Reino Unido, y esto cambia completamente el sesgo de la cotización y vemos como a partir de ahí pues se produce una bajada impresionante el mismo martes desde niveles de 1,4750 que nos deja cerrando a niveles de 1,4540, por lo tanto una caída de 200 puntos, y luego esa caída se va prolongando de forma más suave durante el resto de la semana, incluso llegando a perder la directriz alcista marcada por esta media exponencial, ¿no? Al final de la semana tenemos también la distorsión de las non-farm payrolls, que además colabora y ayuda a que el par acabe cerrando en mínimos semanales de 1,4424. Por lo tanto, nos deja una significativa vela bajista, como podemos ver aquí, que indica también, quizás podría indicar este final de impulso de retrocesión alcista a medio plazo, como hemos visto aquí. Y podríamos ver ahora pues cómo el par va a buscar zonas inferiores con un primer objetivo en niveles de 1,4020, 1,4050, 1,4060 aproximadamente, que ahí es donde podría encontrar algún soporte de mención. Por ahora nuestro pronóstico aquí sería bajista, pero atención a la libra dólar porque está afectada por el tema del Brexit, por lo tanto precaución a medio plazo con este par, porque va a ser de una operativa compleja, va a tener una operativa compleja. Vamos con el dólar yen. Un dólar yen marcado por los movimientos de la semana anterior, en que pues hubo reunión del Banco de Japón, como ya comentábamos, y bueno, pues Kuroda salió al paso de especulaciones, indicando pues que veía difícil llegar a ese nivel objetivo de inflación del 2%. Hubo una caída considerable
de la cotización, bueno, una apreciación considerable de la cotización del yen. Y esta semana pues hemos visto cómo ese movimiento se ha lateralizado. En ese sentido llegamos a tocar niveles de 106 mínimo la semana anterior, como podemos ver aquí, y esta semana pues hemos tocado un mínimo a un inferior en niveles de 105-50 aproximadamente. De ahí vimos una cierta reacción, pero bueno, entre la encuesta de IP, que ya dio el primer aviso, y luego las NFP USA pues acabaron de, digamos, finiquitar esta tímida reacción que nos llevó hasta un nivel de 107,40. Cerramos a niveles superiores aún a 107, pero con una caída importante debido a las non-farm payrolls de USA, que nos dejan una situación de debilidad para los alcistas y que podríamos pensar en que veremos nuevas bajadas. Eso en el corto plazo, ¿no? Nos enfrentamos a una zona de resistencia complicada en lo que se refiere en el corto plazo para los alcistas. Si miramos el gráfico más de medio plazo, no hace más que confirmarnos esta hipótesis. El par va a buscar esa zona de apoyo móvil en niveles cercanos a los 104 yenes, después de, bueno, profundizar y perforar el primer nivel de soporte que teníamos pues ahora mismo marcado y definido en la zona de los 108 yenes. Ahora mismo estamos en 107,07, pues nos quedarían unos 200 puntos más de caída hasta depurar completamente este movimiento bajista que hemos visto completarse desde principios de año, que nosotros pues ya habíamos comentado en diversas ocasiones en este comentario semanal. No podemos decir mucho más. Nos podemos encontrar a un rebote alcista, hombre, pues sí, pero yo lo veo complicado hasta que no lleguemos a este nivel donde se depure completamente a todos los bajistas que hay, y en ese punto sí que podríamos ver una entrada de operadores alcistas. Además podemos ver exactamente cómo pues el volumen, digamos, relativo pues no es muy importante, está por debajo del movimiento bajista que ha habido. Por lo tanto, esto tiene que normalizarse antes de que podamos ver una estabilización. Esta disminución tan rápida de este volumen aquí nos podría indicar que realmente los bajistas ya han salido o están saliendo, ¿no? Y por lo tanto pues eso indicaría que seguramente pues el soporte de estos 104 va a ser suficientemente robusto para aguantar, y a partir de aquí veremos lo que sucede. Todos son hipótesis, pero bueno, es una manera de interpretar y de ver el mercado. Vamos ahora con el dólar australiano, un dólar australiano que los datos y la política monetaria del Banco de Australia provocó que la madrugada del martes rompiéramos y perdiéramos ese nivel importante en el medio plazo de 0,7615. Hubo un movimiento de pullback, pero bueno, no fue más que un espejismo, ¿no? A partir de aquí, caída profunda y continuada durante el resto de la semana, que nos ha llevado a tocar niveles de 0,7365, que es donde cerramos. Práctica influencia pues de las NFP nula. Ha habido una oscilación violenta durante, bueno, un cuarto de hora, 20 minutos, y a partir de aquí totalmente lateral, es decir, no ha afectado para nada a las NFP. Aquí el criterio, digamos, la fuerza, el leitmotiv del mercado es otra, ¿no? Y es la debilidad del AUSI, que es evidente, y evidente además es la debilidad de la pues economía australiana cuando pues vemos el Banco de Australia cómo está aplicando medidas de expansión, reduciendo los tipos de interés. En concreto, creo que esta semana los ha reducido hasta vamos a ver, el 1,75, si no me equivoco, como podemos ver aquí, ¿vale? O sea, tenemos una reducción de los tipos de interés del Banco de Australia hasta el 1,75. Esto en el corto plazo. Si hablamos más del medio plazo, pues podemos ver cómo el par se sitúa precisamente donde nosotros lo estábamos esperando, y hace semanas que estamos comentando esta posibilidad. Este par ha ido a buscar zonas inferiores, zonas de soporte, y a partir de aquí puede construirse un buen impulso alcista. El pero que hay en esta ocasión es que esta caída no se ha producido de forma natural, por razones técnicas desde el punto de vista orgánico, ¿no? No se ha producido por una razón estrictamente técnica del mercado, sino que se ha producido por una decisión de política monetaria. Esto podía influir y podría enmascarar pues otras cosas, o podría profundizar esa caída en vez de tener la reacción que esperamos. Por lo tanto, quizás deberíamos ser un pelín más prudentes, tener un poco más de paciencia y esperar, pero realmente ahora tenemos el par en el punto donde nosotros queríamos. Tenemos el par en un punto en donde tenemos una distancia stop mínima,
y tenemos un recorrido importante, porque yo creo que si se produce un movimiento, digamos, que produzca un debilitamiento del dólar de nuevo, que es previsible que se produzca alguna acción de este tipo para intentar robustecer un poco más la evolución de la economía norteamericana, pues en este momento podríamos ver un rebote aquí en esta zona de control y mirar rápidamente hasta los 0,82. Entonces pues esta revalorización del AUSI sería muy importante respecto al riesgo que estaríamos corriendo, que ahora mismo sería un riesgo mínimo, tan mínimo que creo que es bueno quizás esperar un poco más a que confirmemos que sale de esta zona tan baja y poder entrar en niveles pues superiores a los 0,73, 0,7360, como ves aquí, con un primer objetivo en los 0,76, que son 200 y pico puntos, y luego ya mirar hacia los 0,82 en caso de que se produzca esta rotura. Es una confirmación del movimiento, una configuración del movimiento bastante interesante, debemos seguirla, pero por ahora el movimiento de medio plazo, las expectativas siguen intactas y se está cumpliendo el desarrollo que nosotros estábamos esperando. Veremos si sigue pues en esta dirección, porque si sigue en esta dirección pues puede ser interesante abrir una operación a medio plazo, siempre que nuestra operativa, nuestra estrategia nos lo permita. Luego ya cada uno deberá dimensionar la posición, el riesgo, etcétera, etcétera, en función de la operativa que desarrolle. Vamos a ver también el oro. El oro, que vemos como pues esta semana nos dibuja pues una especie de suelo redondeado, como podemos ver aquí, en una zona en la que pues ha puesto en evidencia la entrada sucesiva y progresiva de nuevos actores en el mercado que están recuperando el precio. Ha colaborado con esto las non-farm payrolls de USA, que hicieron, pues han impulsado desde los 1.278 dólares al par hacia zonas superiores, tocando prácticamente los 1.294, 1.295 dólares por onza. Esto en el corto plazo. Si vemos un poco, nos alejamos y vemos la foto más desde el largo plazo, nos queda una confirmación de lo que nosotros también estamos esperando, que es una rotura, una figura de escape de esta zona de soporte estructural, esta zona de soporte de largo plazo, que es ese 61,8 de Fibonacci, de ese movimiento histórico alcista del oro que tiene su origen en el 2003. ¿Vale? Estamos en este 61,8 Fibo, por lo tanto un nivel 1170, 1260 creo que es, 1260, un nivel fundamental, y cosa lo demuestra. Podéis ver esta proyección de este Fibo, que aquí lo vemos en el gráfico semanal, ¿vale? Y aquí pues lo tenemos en el gráfico, aquí en el gráfico de corto plazo, y aquí lo tenemos pues en el gráfico semanal, ¿vale? Este gráfico semanal es evidente. Marcamos el Fibo respecto al máximo y mínimo de este movimiento alcista, pero vemos cómo nos coincide con diversos cierres y aberturas durante este periodo de 2015 que ha trabajado en esta zona al par, por ejemplo. Por lo tanto, está confirmando esta vigencia de este nivel. La vela de la semana anterior nos proporciona una situación privilegiada, el par abrió en una situación privilegiada esta semana para conservar este nivel Fibo que os decía, como conservarlo como soporte y por lo tanto dibujar una figura de escape. Ni más ni menos es lo que ha hecho, quizás no con la convicción que nos hubiera gustado, pero esto nos permite prepararnos más para pues dibujar nuestra entrada, ¿no? Si se produce una cierta relajación aquí y no sigue sin perder este nivel 61,8 Fibo, pues podríamos entrar aquí con una entrada cómoda, con un digamos stop relativamente corto respecto al objetivo que nos podríamos marcar, que podría ser pues un objetivo básicamente localizado en los 1.387 dólares por onza como primer paso. Por lo tanto, atención, porque puede haber un movimiento de cierta dimensión en el oro, cosa que indicaría por correlaciones pues otros reajustes en los mercados de renta variable a la baja seguramente, y veremos qué impacto también tendría en el precio del petróleo, que seguramente también veríamos cómo pues desciende un poco, ¿no? En ese sentido pues actuaría otra vez el oro de activo refugio. Hemos visto, bueno, en general el mercado, y ahora lo que vamos a hacer es ver un poco nuestro activo de la semana. Para el activo de la semana pues vamos a trabajar con en este caso el petróleo, el West Texas, ¿vale? Y pues ya hemos hecho este análisis antes.
y por lo tanto ahora lo que vamos a hacer va a ser repasarlo, ya no nos va a hacer falta ni marcarlo. Bueno, pues aquí podemos ver cómo el oro en su descenso, lo que nos ha ido formando son estas zonas de distribución, una zona de distribución en los 60 dólares por barril y una segunda zona de distribución en los 48 dólares por barril. Esta zona de distribución de los 48 dólares por barril formada en el último trimestre de 2015 es la que ahora está haciendo pues estas funciones de techo, de retención prácticamente del precio del crudo. El precio del crudo que ha efectuado esta remontada desde niveles de 26 dólares barril hasta niveles de 44 en prácticamente 2 meses, ¿vale? Es decir, está doblando, una revalorización del 100% prácticamente en el crudo en estos 2 meses, haciendo gala de la volatilidad habitual. ¿Qué podemos ver aquí? Pues bueno, podríamos ver un crudo que podría ir al alza a buscar los 56-60 dólares barril, pero previamente seguramente tendremos que ver alguna consolidación de este nivel que irá a buscar otra vez niveles de 42-43 dólares por barril, y a partir de aquí podemos ver una figura de escape. Este es un gráfico diario del petróleo. Sabéis de la correlación existente ahora mismo entre los mercados de renta variable y petróleo, por lo tanto pues bueno, podemos ver ahora quizás una cierta relajación de los mercados de renta variable, cosa que también nos cuadra con las estructuras que estamos viendo, sobre todo en mercados USA, nos cuadra con el movimiento que vemos que posiblemente alcista en el oro, es decir, podemos ver ahora una cierta corrección que veremos cuánto dura y qué intensidad tiene. ¿Vale? Eso sí que ya no lo sabemos, pero sí que intuimos que puede haber un cierto movimiento de corrección, ya que diversos activos están en esa fase o están agotando en los recorridos que han tenido hasta ahora, tanto sea alcistas como bajistas. Por lo tanto, atentos a esto, porque seguramente pues podremos ver este tipo de movimientos. Esta semana podríamos ver ligeras caídas, insisto, del petróleo pues buscando este nivel, por encima siempre de los 40 dólares barril. Si el par perforara esos 40 dólares barril, entonces debería cambiar nuestro pronóstico y deberíamos mirar de nuevo hacia zonas inferiores en el petróleo de una forma más severa. Pero mientras no pierda esos 40 dólares barril, podríamos interpretar que esto es una corrección técnica, y por lo tanto también podríamos interpretar que el resto de movimientos, el resto de mercados podría ser debido a esa corrección técnica. Bueno, pues hasta aquí el comentario de esta semana, nuestro comentario semanal. No me voy a despedir esta semana pues sin recordaros la importancia de trabajar siempre con un calendario de noticias macro, como esta semana se ha visto demostrado. La semana semana inicial del mes siempre es destacable en ese sentido, pero siempre debéis trabajar con un calendario de noticias macro. Siempre debéis tener en cuenta ciertos hitos para que no os pille por sorpresa. Muy importante, porque podéis ver las oscilaciones que ha habido pues esta semana con las non-farm payrolls, y por lo tanto pues combinadas además con la tasa de desempleo de Estados Unidos. El primer viernes de mes tiene esa combinación de tasa de desempleo y non-farm payrolls de forma simultánea. Se esperaban 203.000 y el resultado ha sido 160.000, sensiblemente inferior. Por lo tanto hemos visto esta oscilación. No hemos visto una caída quizás profunda. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo creo que los mercados tienen esa dualidad en estos momentos, ¿no? Ven un dato negativo en noticias macro USA, inmediatamente caen por ese dato negativo de noticias macro, pero inmediatamente los mercados se recuperan pensando que esto va a alargar esta relajación de la política de tipos de interés, y por lo tanto va a beneficiar a los mercados de renta variable. Estamos en esa indecisión y en ese momento en el cual se producen estas oscilaciones y esta volatilidad. Es el precio que debemos pagar por estas políticas expansivas que en algún momento deben tener que finalizar. Y yo, bajo mi humilde punto de vista, creo que son políticas que en su momento debían aplicarse, pero yo creo que ahora mismo los responsables no están viendo el momento de finalizarlas, y creo que ese momento ya ha pasado, pero no se ven con valor para cortar estas medidas y restablecer la situación original, por miedo a lo que pueda pasar, ¿no? Pues no me quiero despedir enlazando con esto sin recordaros que mañana lunes en Barcelona vamos a dar una pequeña charla dentro de un evento realizado por los amigos de Arboribus. Arboribus es una empresa que se dedica al crowdlending, a financiar empresas de forma, digamos, colectiva. Es una
una de estas nuevas actividades englobadas dentro del sector fintech, que podríamos llamar. Mañana 9 de mayo de 6:30 a 8 de la tarde, pues en Barcelona podéis asistir a esta sesión, en donde pues bueno, habrá una sesión donde habrá una charla impartida pues por 4 especialistas, digámoslo así. Yo tengo el honor de ser uno de ellos. Yo hablaré de sistemas automáticos y de mercado de divisas como alternativa de inversión a invertir en otros activos o invertir en otros productos para conseguir una diversificación mejor de nuestras carteras. También estará pues Josep Guinovart, Ramón Alfonso, Josep Nebot, que es cofundador de Arboribus. Los que estéis por aquí por Barcelona y queráis estar, pues nos podremos ver allí en directo. Para apuntaros, pues podéis ir al blog de Arboribus, y ahí en la pestaña de eventos pues podéis ver la forma de apuntaros aquí, dando vuestro nombre, vuestro mail, teléfono, etcétera, etcétera. Para reservar plaza es gratuito, pero hay que reservar plaza para tener un poco una previsión del aforo que se necesite. Y en ese sentido, también deciros que a nuestros seguidores que estáis en Madrid, pues que el viernes 13 estaremos en el XTB Trading Day en Madrid, otro evento gratuito que se realiza en el Hotel NH Eurobuilding. Y vamos a ir allí invitados por la gente de XTB pues bueno, a ver a viejos amigos, a hablar de trading, que es lo que nos interesa, a compartir experiencias, y por lo tanto, pues si os queréis acercar, ahí también estaremos viendo todas las conferencias a las que podamos asistir, y hablando con gente de lo que más nos gusta, que es el trading. Y nada más, semana, como veis, agitada, semana en la cual vamos a tener un par de actos, o sea que vamos a tener mucho trabajo, aparte del trabajo que ya nos da de por sí los mercados. O sea que vamos a empezar fuerte mañana y vamos a acabar la semana también de la misma forma intensa en Madrid. A los que vayáis a asistir a un evento a otro, pues nos veremos allí si queréis, y podremos desvirtualizarnos, vernos en persona. Y a los que nos sigáis online, pues espero seguiros viendo en nuestro canal de YouTube. Sabéis que ahí tenéis todos nuestros vídeos en nuestra web en forexperiences.com. Un saludo y buen trading.